Gloria a Dios. Dios le bendiga abundantemente. El Señor le bendiga más. Reciba un afectuoso saludo cada amigo, hermano que está aquí entre nosotros. Igualmente saludamos a los hermanos que nos siguen por las redes. Le mandamos un saludo virtual. Gloria a Dios. Qué bueno, mis hermanos, que estamos hoy aquí. Damos gracias a nuestro Dios. Él ha sido bueno, ¿verdad? El hecho de que cada uno de ustedes esté sentado ahí significa que Dios ha sido bueno con usted. Igualmente yo puedo decir que el Señor ha sido bueno conmigo, porque el hecho de que yo esté aquí parado para estar compartiendo con ustedes el mensaje de la palabra del Señor, significa que Dios también ha sido bueno conmigo. Glorificamos y bendecimos al Señor por su bondad y por su misericordia. Vamos entonces a inmediatamente pasar a Marcos. Vamos a leer la palabra para compartir el pasaje central o el pasaje base que vamos a estar utilizando para esta predicación. Vamos a ir a Marcos capítulo 7. El verso que quiero destacar es el verso 28, pero vamos a leer desde el 24 para que tengamos un mayor contexto ahí de lo que trata en el verso 28. Gloria a Dios. Marcos 7, vamos a leer desde el 24. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando a una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y el verso que quiero destacar, el verso 28 dice: respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Amén. Glorificamos y bendecimos el nombre del Señor. Estaremos predicando bajo el título Sin desperdicio. Gloria a Dios. Ahí los muchachos lo han puesto en pantalla. Ese es el título que tenemos para hoy. Normalmente, hermanos, utilizamos esta frase, sin desperdicio, para referirnos a algo que nos ha dejado una experiencia muy especial, una experiencia bastante gratificante. Es una frase que utilizamos, por ejemplo, cuando vamos a dar a alguien una recomendación acerca de un buen libro que hemos leído. Wow, sin desperdicio le decimos. Gloria a Dios. Gracias, Fares. Que Dios te bendiga. Me disculpan un momentito, mis hermanos. Estoy aquí con un celular, pero yo no me acostumbro a esa letra tan pequeña. Y esta computadorita mía es vieja y mañosa, pero yo no quiero apartarme de ella. Es mi compañera de mensaje. Gloria a Dios. Entonces, hermano, le decía, esta frase, sin desperdicio, la utilizamos para referirnos a ese tipo de cosas. Wow, sin desperdicio. Una buena cena en un restaurante, usted va a recomendar una película a una gente, le dice: vela, esa película no tiene desperdicio. Incluso la utilizamos también hasta para calificar cosas. De pronto, por ejemplo, veo por ahí atrás a mi hermana Ana María. Mi hermana Ana María puede querer aprovechar todavía las ofertas de Viernes Negro. Sierva, no estoy profetizando, pero todavía hay oferta. Para buscar una televisión, ¿verdad, mi hermana? Eso. Ok, otra cosa. Bueno, ella puede acercarse a Joel y decirle: ¿cómo te fue con esa televisión o esa otra cosa? Y conociendo a mi hermana, el entusiasmo de ella, me lo imagino decirle: sierva, mire, eso no tiene desperdicio, aproveche y compre. Gloria a Dios. Entonces, ese es un sentido que le damos a esta frase. Pero también lo utilizamos para referirnos, para motivar o para hacer un llamado a eficientizar. Eficientizar, una palabra que parece como muy fina, pero la realidad es que la base de la palabra yo diría que es muy simple, ya que según lo que pues yo pienso, esta palabra de eficientizar tiene sus bases en la
costumbres en la educación que se le da a los niños. Porque desde que estamos pequeños, yo me imagino que con algunos de ustedes quizá habrá pasado, cuando un niño generalmente no tiene conciencia de las cosas y suele desperdiciar. Por lo menos yo recuerdo que se me haya llamado la atención en algún momento por botar el agua en el baño. Un niño usted lo lleva a lavarse las manos y ya usted sabe, ese niño después de que él se va a lavar las manos, pero después posiblemente se quede jugando. Y así cuántas cosas suceden, que los niños pues desperdician. Y desde ese momento comenzamos a enseñarle a ellos a hacer un uso racional de las cosas, a hacer un uso efectivo de las cosas que son importantes, ¿verdad? Y por eso digo que esa palabra, aunque suena muy fina y se utiliza mucho a nivel empresarial, sin embargo, la estamos, de una manera, se la estamos inculcando a los niños desde que son pequeños. Quizás usted tiene algún ejemplo. Yo recuerdo que mi tía querida que está por allá atrás, cuando nosotros estábamos muchachones, no niños, ya grandecitos, siempre nos llamaba la atención porque nosotros eventualmente dejábamos un aparato eléctrico encendido sin estarlo utilizando. Y ella nos llamaba la atención, nos decía, pero no puedes dejar eso así encendido si no hay nadie ahí, ¿verdad? Y siempre nos llamaba la atención y lo recuerdo. Seguro los muchachos se están riendo por ahí, Harold, Papo. Oye, todavía lo hace, gloria a Dios. El asunto es, mis hermanos, que en el mundo contemporáneo nos estamos enfocando a esas cosas que tienen valor, esos recursos que tienen, mientras más valor tiene, estamos procurando eficientizar el uso de aquel recurso o no desperdiciarlo. Por eso vemos que ahora hay una corriente muy grande que está cuidando los recursos naturales. O sea, un buen grupo de personas está muy interesado en eso, en cuidar los recursos naturales. Anteriormente como que eso no se hablaba mucho, pero ahora usted ve y cuidan las playas, los árboles, los animales, incluso los países. Aquí somos medio simples en algunas normas, pero hay países donde es muy riguroso la contaminación. O sea, se ponen multas fuertes a los que sobrepasan una cantidad de dióxido de carbono con sus vehículos, con cualquiera de las empresas, por ejemplo. ¿Qué están haciendo? Bueno, buscando eficientizar el ecosistema, el medio ambiente que tenemos, que está sufriendo bastante. ¿Por qué? Porque lo consideramos un bien importante, un recurso de mucha importancia. Entonces, viendo esta frase sin desperdicio desde estas dos perspectivas, pues yo creo que ya podemos enfocarnos en lo que verdaderamente nos compete, que es el área de la fe. Y a mí me gustaría estos dos enfoques llevarlos, aplicarlos a la fe. Y le voy a leer la siguiente oración. La fe en Dios y la vida cristiana deben ser una experiencia sin desperdicio para cada creyente. Al reconocer a Dios como el recurso más valioso de nuestras vidas, tenemos el compromiso de sacarle el máximo provecho y evitar que éste se desperdicie. Y acabo de leerle la síntesis del mensaje. Ahora vamos a tratar de desarrollar de una forma más amplia estas dos perspectivas a fin de buscarle, ¿verdad?, una aplicación y que nos llevemos a algo más tangible, que básicamente eso es lo que nos bendice, porque ahí está muy general. Entonces, lo primero que dijimos fue que la fe en Dios y la vida cristiana deben ser, y aquí yo quiero que usted le ponga unas comillas, deben ser una experiencia sin desperdicio. Pero lo más probable es que usted y yo hayamos escuchado una frase que dice por ahí, el papel lo aguanta todo. El papel lo aguanta todo. Yo puedo escribir ahí lo que yo quiera, pero eso no significa que en realidad sea eso lo que está sucediendo en la realidad, ¿verdad? Y David en el Salmo 112, 1, dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces la pregunta clave sería la siguiente. Sinceramente, ¿la fe en Dios me resulta una experiencia deleitosa? ¿O vivir apegado a los mandamientos de Dios es una experiencia sin desperdicio para mí? Es una pregunta personal para cada uno. Sin embargo, yo voy a compartir con ustedes mi respuesta. Y basta con mirar dentro de nosotros para darnos cuenta, por lo menos yo hablo por mí, que es una camisa que me queda un poquito grande. ¿Es así?
Hay muchas cosas, hermanos, en la fe, en la vida cristiana, que pareciera que no son un deleite para mí. Y quizás algunos de ustedes se sienten identificados. Y esas son las cosas que se ven, las que podemos ver con facilidad. Vamos a hacer un termómetro aquí rápidamente. Si mañana decimos o hoy vamos al anuncio y decimos, el próximo sábado vamos a ir a Juan Rafael con la hermana Miriam a evangelizar. ¿Cuántos iríamos? No voy a decir, me explico, no quiero acusar a nadie, no estamos buscando decir no, que tal persona no va. De hecho, si hablo por mí, yo no he ido ni una sola vez, ni una sola. O sea que esa no es la intención. La intención es que revisemos y sabemos que hay muchas personas que están ocupados, que quizás no tienen la disponibilidad para ir en ese día, pero sabemos que otros tenemos quizás en algún momento el chance, sin embargo, no nos deleita, vamos a ser sinceros. Eso como que no nos satisface, no nos llena. Porque hay ocasiones que sí, hay cosas importantes que hacer, pero hay ocasiones que nos quedamos en la casa, que realmente no era que había mucha cosa, podíamos hacer un esfuercito y ir. Esa es la realidad. Podemos tomar otro ejemplo, un culto de oración, pastor, vamos a hacerlo el martes, un culto de oración. ¿Cuánto venimos? Venimos 10, el pastor, la pastora. Cuando digo venimos no es porque me incluyo, sino porque somos todos la iglesia. Viene la hermana Esmeralda porque es la líder del ministerio y 2 o 3 hermanos más que el Señor toca y vienen. Pero somos pocos quizá los que venimos, mis hermanos. Entonces me pregunto yo, ¿será que no es un deleite, no está siendo un deleite para mí? ¿Eso? Pareciera que sí, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero no se me ponga triste, no se me asuste. A los hermanos de las redes que no se me vayan. Cuando viene a veces me desconectan, pastor. Pero no se ponga triste, que yo sé que el Señor no nos trajo aquí para caernos a palos y avergonzarnos, ni dejar ver, ¿verdad?, nuestra vergüenza, como dicen por ahí algunos predicadores, delante de todos nuestros hermanos. Eso no fue lo que el Señor quiso para este día. El Señor quiere mostrarnos un problema. El Señor quiere que nosotros entendamos algo para que podamos ser restaurados. Ese es el plan del Señor en este día. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere mostrarnos el problema y quiere restaurarnos. Entonces, hemos identificado aquí una situación que es real. No podemos negarlo. Es real. Entonces, ese problema, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la situación? Y yo tengo acá 2 cosas que le quiero decir. La primera, mi fe en Dios, es decir, la forma en que creo en Dios. Ese pudiera ser uno de los problemas. Lo decíamos al principio. Un segundo problema pudiera ser mi vida cristiana, la forma en que vivo esa fe. Y en tercer lugar, ambas cosas, que ya sería lo peor, que estemos cojeando de los 2 lados. Entonces vamos a analizar un poco respecto a esto. Fíjese que en ambos casos, la primera palabra que utilicé fue mi. Esto quiere decir o da a entender que el problema no está fuera de nosotros. El problema está dentro de nosotros, porque muchas veces pensamos que el problema lo tiene la fe, pastor. El problema es la fe o la religión, como le llaman algunos. Pero no, hermano, la religión está bien. De hecho, hay algunas personas que están en la fe, viviendo su fe y su religión, y mire, le va de maravilla. No tienen problema, están perfectos. El problema no es la fe. Igualmente, en la vida cristiana, ¿podemos decir que el problema es la vida cristiana? No, hermano. La vida cristiana, pudiéramos decir, pastor, hace más de 2000 años, ¿verdad? Sigue siendo la misma. Sigue regida por el mismo manual, que es la palabra de Dios. No ha cambiado. Es el mismo instructivo para llevar una vida cristocéntrica apegada en la enseñanza del Señor Jesús. Eso es la práctica de la vida cristiana. Y no ha cambiado. Entonces, vamos a ir si tomamos por ejemplo Mateo 7, allí el Señor habla de sacar la viga que está en nuestros ojos y creo que es lo que debemos de hacer en esta mañana o tarde ya,
Bueno, todavía no hemos llegado a la tarde. Mirar un poco dentro de nosotros. Y respecto al primer punto, ¿sabía usted que muchas personas aprendemos a ser cristianos, pero no tenemos una relación con Dios? No conocemos realmente a Dios. Nos acercamos a la iglesia, venimos acá, vemos todo lo que se hace, somos muy buenos imitadores. Todo, pastor, llego ahí, me arrodillo, como lo hace la hermana tal, yo veo que eso es el protocolo que hay aquí y comienzo a practicar eso y me convierto en una persona que fielmente llega a la iglesia y se arrodilla ahí y aparentemente ora. Me disfruto los cánticos, me los aprendo y trato de vivir una vida que hasta me veo piadoso, mi hermano. Usted me ve y dice, no, pero ese varón es un santo. Mírelo cómo él habla, todo ha cambiado su forma de... No, él es cristiano. Sin embargo, no hay una relación con Dios. Sin embargo, en su corazón, en mi corazón, realmente no tenemos una relación con Dios. Entonces, vamos a darle un ejemplo para que ustedes entiendan por dónde quiero llevar este punto. Voy a tratar de ser, más que decirle palabra, lo que me gustaría es poder transmitir el mensaje que Dios me dio. Y es lo siguiente: ¿cómo va a ser una vida o la fe en Dios, vamos a decir, deleitosa, si yo no conozco a la persona que adoro? Si yo no tengo una relación con esa persona que yo le sirvo, con la que yo decido, ¿verdad?, vivir una vida, entregarle mi vida, tener una costumbre y no verdaderamente lo hago sin un sentido, no tiene sentido para mí. Y le voy a poner un ejemplo, como le decía. Tengo una tía muy querida, se llama tía Lili, hermana de mi tía Belkis, que ella es repostera, es una buena repostera. Y ya mi tía está un poquito mayor, pero desde que yo estoy pequeño, recuerdo que en todos los eventos de la familia, tía Lili siempre hacía un bizcocho muy especial para el que cumpliera años, fuera una boda, siendo sobrina, todo, pero una cosa con un esmero y un asunto muy delicado, porque ella tiene un aprecio muy grande por nosotros, nos ama. Y recuerdo que incluso yo ni siquiera era cristiano, y ella me decía que cuando yo me casara, ella quería hacer el bizcocho de mi boda. Y se sentía un poquito triste porque realmente en mi boda ella no pudo hacer el bizcocho porque para comodidad de nosotros y de todas las personas, para que pudiéramos disfrutar y no fuera una carga, lo que hicimos fue prácticamente contratar todo el servicio. Y ella se sintió un poco triste, me lo dijo, porque no pudo cumplir ese sueño que ella tenía. Pero yo me pregunto lo siguiente: ¿acaso mi tía verdaderamente sería una experiencia gratificante para ella? Como yo sé que ella es una señora mayor ya, que tiene problemas de salud, no tiene la juventud. ¿Sería para ella algo gratificante hacer eso? Hermano, yo estoy seguro que si no se tratara de una persona que ella amara, no fuera una experiencia gratificante. No, yo estoy seguro que si va a un particular, tía no se va a poner a bregar con eso ya a estas alturas. Por ahí está Harold también, que ella lo ama muchísimo, y yo espero que ella cumpla su sueño en Harold, que cuando Harold se case, tía pueda hacerlo. Pero no sé si usted me entiende lo que yo le quiero decir. ¿Cómo es que vamos a deleitarnos viviendo la vida en Dios si no le conocemos, si no le amamos primero, ¿verdad? Pero ¿y cómo le vamos a amar si no le conocemos? Para poder amarlo tenemos que conocerlo. Entonces, hermanos, eso es lo que yo quiero decirte. Hebreo 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Hermanos, gozo, cruz, no parecen como dos cosas compatibles. Sufrir la muerte de una cruz, una muerte tan atroz, pero dice la palabra que había un gozo puesto delante de él. ¿Y sabe cuál era ese gozo? Ese gozo era cumplir la voluntad de ese ser amado, que es Dios. Y el amor de Dios reflejado en nosotros hizo que Jesucristo nos amara a nosotros también y se entregara. Pero ¿se habría entregado Jesús por alguien que no amara? Entonces, hermano, a eso es que yo quiero llevarte. Quiero llevarte
a que entendamos que necesitamos relacionarnos con Dios para que la vida cristiana, para que la fe sea un deleite en nosotros. Nosotros necesitamos cada día buscar la presencia de Dios, cada día buscar conocerle, cada día buscar relacionarnos con Él, cada día buscar entenderle. Como dice aquí en Jeremías 9, verso 23, dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermanos, eso debería ser lo que estemos buscando cada uno de nosotros. Conocer y entender a Dios, conocer su voluntad, saber lo que a Él le agrada, saber lo que a Él le gusta, saber lo que Él quiere para mi vida. Dios tiene propósitos contigo, hermano, pero lo vas a saber buscándole, lo vas a saber yendo a su presencia. Entonces, voy a dejar este punto hasta aquí. Vamos a cruzar al segundo aspecto o subtema. Y en este segundo aspecto decíamos que la vida cristiana, pues es cómo vivo mi fe, ¿no? Y muchas personas decimos creer en Dios, pero en ocasiones nuestra forma de vida no representa esa fe que nosotros decimos que tenemos. O sea, hacemos cosas que no van acorde con lo que Dios nos manda, con lo que Dios nos pide, con lo que establece, ¿verdad?, la palabra del Señor. Entonces, estas situaciones se dan yo diría, en dos condiciones. La primera, la persona tiene una forma de vida inapropiada por voluntad propia. Conoce la palabra del Señor, pero no siente ningún pesar en las cosas malas que hace, ni quiere renunciar a esto. ¿Por qué? Porque le gusta, porque le agrada. Simplemente eso. Y allí, mi hermano, yo no voy a aconsejar mucho, simplemente voy a decir: tienes que arrepentirte y convertirte. No te estamos sacando nunca en la vida. Vamos a orar por ti para que el Señor renueve tu mente, como dice en Efesios 4:23, y te despojes o puedas despojarte de esa manera de vivir que a Dios no le agrada. Pero, sin duda, hay que tomar una decisión. La segunda posición: también la persona tiene una forma de vida inapropiada, pero no se siente bien con lo que está haciendo, con lo que está viviendo. Aunque eventualmente lo hace, no es tampoco que viven esto, cosas que nos pasan, como a cualquiera de nosotros, que podemos estar bien en un momento y de repente se nos van los frenos y ¡pum!, chocamos. Sale el pecado. Y ya usted sabe que en los choques hay choques que son pequeños, ligeros, ¿verdad?, severos, pero también hay choques que son bien fuertes, donde incluso no solamente nosotros salimos afectados, sino que se afectan otras personas. Y así sucede cuando a nosotros se nos van los frenos en el pecado, pero no son cosas que queremos, esa es otra condición. Entonces, ya con esta persona sí podemos darle un consejo, vamos a decir, diferente, más avanzado. Y lo primero que quiero decirte es que no te desanimes. Estas son cosas que nos pasan a todos, porque muchas veces cuando nos vemos en esa condición y nos comparamos, a veces queremos hasta salir corriendo y decir: wow, pero esto no es para mí, ¿y cómo pude yo caer allí? Pero eso le pasó, hermano, nos pasa a todos, aún ahora, en estos momentos, quizás ayer o antes de ayer o mañana podría pasarme a mí, a cualquiera, al pastor, a la hermana, a la pastora, a quien si usted tiene a alguien en la mente o tiene alguna referencia, puede pasarnos. Pero no solamente a nosotros hoy, sino que también le pasó a los grandes hombres de las Escrituras, aquellos hombres del ayer, de la palabra de Dios. Y yo tengo un ejemplo que me gustaría compartir con ustedes, y es el ejemplo de Simón Pedro. Es un ejemplo muy interesante, Simón. Aleluya. Simón Pedro, ¿qué podemos decir de este gran hombre de Dios? Pedro, el gran Pedro. Sin embargo, también podemos recordar
aquel Pedro que en ocasiones no pudo serle fiel a Dios. Aquel Pedro que le negó. Aquel Pedro que lo traicionó el miedo. ¿Y qué podemos decir? ¿Pedro no amaba al Señor? Sí, Pedro amaba al Señor. Incluso era el único, como quien dice, que estaba allí. Todos los discípulos se fueron corriendo, pero Pedro por lo menos estaba por ahí cerca. Él amaba al Señor y él quería serle fiel, pero estaba luchando con una condición que había en él de temor y lamentablemente pues negó al Señor y se entristeció mucho. Pero podemos hablar también de aquel episodio donde pues a Pedro le faltó la fe. Sabemos que el Señor lo invitó a caminar junto a él, ¿verdad?, en el agua, pero Pedro, sus ojos los traicionaron y le faltó fe, dice el Señor. Y Pedro se hundió. Ahora bien, el Señor, a pesar de nuestras debilidades, nos ha dado una herramienta para poder vivir una experiencia sin desperdicio en nuestra fe, en nuestra vida cristiana. Y esa herramienta que el Señor nos dejó se llama el Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dice de la siguiente forma: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo, hermano, es quien nos va a dar el poder para que cuando se manifiesten en nosotros esas debilidades, nosotros podamos someterlas y no dejarnos vencer por ellas. El Espíritu Santo es que nos va a dar a nosotros la fuerza, la capacidad para nosotros poder, cuando flaqueemos, levantarnos y que estas flaquezas nuestras, ¿verdad?, estas debilidades humanas que nosotros tenemos, que no nos impidan vivir una vida cristiana, una experiencia de fe que sea sin desperdicio. Que cuando nosotros nos pregunten, a pesar de nuestras situaciones, nosotros podamos decirle: esto es lo mejor que hay. Aquí no hay desperdicio. Pero eso lo vamos a conseguir solamente con el Espíritu Santo, hermano, porque mientras nosotros estemos débiles, mientras nosotros estemos como Pedro, que cada vez que se nos presenta una cosita, ya usted sabe, ahí estamos cayendo y estamos fallándole al Señor y estamos avergonzándolo una y otra vez, vamos a sentir quizás que la vida cristiana no es para nosotros, que quizás no es eso que muchas veces se ve y que se vende, porque el evangelio se vende bonito a veces, se ve muy bien. Sin embargo, cada uno de nosotros sabe la lucha y lo que cuesta ser cristiano y lo difícil que es, que no es todo risa, que no es todo alegría. Hay mucho llanto también y tristeza porque somos muy débiles, mis hermanos. Somos demasiado débiles. Entonces, el Espíritu Santo es que nos va a dar ese poder. Fíjense qué pasó con Pedro. Mientras Pedro estuvo intentándolo con sus fuerzas, se caía. Pero ¿y qué pasó cuando llegó el Espíritu Santo a su vida? Aquel hombre que negaba al Señor por miedo, ahora se ponía para que le dieran latigazo por el Señor. Voy a poner aquí mi espalda, no me importa, hagan lo que ustedes quieran. Venció el miedo. Aquel hombre que le hacía falta fe, ahora tenía tanta fe que podía sanar enfermos con la fe que tenía. Tenía fe de sobra. ¿Quién hizo eso? Lo hizo el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llegó a su vida. Entonces, hermanos, lo que quiero decirte es, el consejo que quiero darte es que busques la llenura del Espíritu Santo. Que busques esa presencia del Espíritu Santo en tu vida. Que no te canses, que le ruegues al Señor. El Señor dice: pídame que yo doy con abundancia. Pero, hermanos, nos falta eso. Nos falta eso, el buscarlo. Muchas veces entendemos que sí lo necesitamos, pero no somos lo suficientemente diligentes. Entonces, si tú quieres vivir una vida de fe, una vida cristiana, que sea algo sin desperdicio, busca el Espíritu Santo. Busca el Espíritu Santo. Y es un consejo para mí, mi hermano. No te hablo como si yo fuese algo que hubiese alcanzado, porque igual los que tienen el Espíritu Santo, si no están velando para que ese fuego que tienen dentro se mantenga encendido, hermano, es como si no lo tuvieran. Hay mucha gente que han tenido una cúspide en su vida cristiana de fe, sin embargo, luego están peor que cualquier impío. Y el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Bueno, hermano,
Lamentablemente también hay otra tarea luego pero tenemos que enfocarnos en que ese espíritu se mantenga porque es el que nos va a ayudar, es el que nos va a dar la capacidad para nosotros poder vencer en el día a día. Gloria a Dios. Entonces vamos a desarrollar ahora el segundo punto, que es, recuerden que hablaba al inicio de la frase sin desperdicio como algo, una experiencia muy especial, ¿verdad? Pero también decíamos que estaba la otra perspectiva, ¿verdad? Que es esta frase sin desperdicio como ese llamado, ¿verdad? A eficientizar, a no desperdiciar. Y decíamos al inicio que al reconocer a Dios como nuestro Padre y a Jesús como nuestro Salvador, cada uno de nosotros de manera automática, mire hermano, ese fue un contrato que usted firmó. Yo no sé si usted lo sabía, pero ya sépalo. Cuando usted le entrega su vida al Señor, usted le está diciendo, tú eres el recurso más importante que hay. Tú eres lo que estaba en una posición arriba pasa a una posición inferior. Ahora el recurso más importante de su vida es Dios. Así es como debe de ser. Entonces, si decimos esto, que los recursos importantes pues deben de ser preservados, deben de ser eficientizados, ¿verdad? El uso de ellos. ¿Y cómo no hacerlo entonces con nuestro recurso ahora más importante, con Dios? ¿Por qué desperdiciarlo? ¿Por qué este bien tan valioso no tener cuidado de cómo lo manejamos, de cómo sacamos el mejor provecho de él? Bueno, en la práctica sucede esto, hermano. Nosotros pensamos a veces que estamos aprovechando incluso al máximo algo, pero cuando exploramos o buscamos con lupa, como dice uno, nos damos cuenta que verdaderamente hay escapes. Se está desperdiciando un poco de eso que nosotros creemos utilizar de una manera eficiente, que creemos que no estamos desperdiciando. Y es a lo que yo quiero llevarte a reflexión en este día, que nosotros entendamos que la fe, que la gracia, el don que Dios nos ha dado, el regalo que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en las manos, es muy importante y debemos de buscar la forma de sacarle el mejor provecho. Pudiéramos decir que quizás sí, hermano, pero yo lo estoy haciendo lo mejor que puedo, pero hermano, vamos a observar. Mire, por ejemplo, a nuestro alrededor. Nosotros tenemos un recurso hermoso que el Señor nos ha dado, que es una iglesia, un templo bonito, que los que están aquí desde el inicio saben cuánto trabajo ha costado tener estas paredes y este lugar así hermoso, adecuado como está. Sin embargo, yo le hago la siguiente pregunta. Nosotros vinimos todos al culto y gloria a Dios, nos estamos gozando, las alabanzas en todo, pero ¿no son esas sillas vacías un desperdicio? Aquí había mucha comida y ahí pudieran estar comiendo más personas. Cada asiento de eso fue un desperdicio. Y me disculpan, hermanos, si se siente alguien mal, pero es la realidad. Ahí pudieron estar sentados muchas personas que necesitaban ser bendecidas, que necesitaban escuchar la palabra, saber que Dios tiene una vida abundante para cada uno de ellos y que con el Espíritu Santo ellos lo pueden conseguir. Hermano, pero esto es solo un ejemplo pequeñito, esas sillas que están ahí. En nuestra vida de fe hay muchas cosas que si usted la evalúa, se están desperdiciando. Es cierto que estamos sacando provecho, como le decía, porque nosotros estamos aquí, no fue que hicimos un culto en vano. Nosotros vamos a salir bendecidos, pero como nos dijo una amiga, una hermana que estuvo aquí hace unos 2 o 3 sábados, amiga de nuestra hermana Yamilka, la pastora de jóvenes, ella nos dijo, pueden hacerlo mejor. Esa fue la palabra que Dios le dio a los jóvenes en ese día. Ella dice que Dios le ministró y le dio esa palabra. Dijo, pueden hacerlo mejor. Y esa palabra yo la traigo ahora para compartirla con cada uno de ustedes. Quizá lo estamos haciendo bien, como decía ella, hermano, pero hay oportunidad de hacerlo mejor.
hay oportunidad de sacar más provecho de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Hay oportunidad. Y quiero ir acercándome a la conclusión del tema. Y voy a pedirle a Moisés que ponga por favor unas imágenes brevemente para decirle cuál fue la inspiración de este tema. Ahí usted puede ver unas matitas, hay varias, sin embargo destacan unas que son como delgaditas, flaquitas, ¿verdad? Que se ven ahí, se ven 3. No sé si puedes poner la otra, Moisés. Bueno, mis ojos están, no sé si están cada vez peor, ahí no veo tan bien, pero el asunto es que aunque hay 3, o visualmente se ven 3 de esas pequeñitas, pero en realidad son 5. Hay otras mucho más pequeñas que están allí que son igual que esas. ¿Y qué tiene esto que ver con todo? Bueno, esas matitas que están ahí son producto. La pastora quizás no se acuerda. ¿Usted sabe de qué son esas matas, pastora? Esos son producto de una guanábana que me regaló la pastora hace 6 meses. Estaban muy buenas realmente, pero mientras yo me comía esa guanábana, ¿sabe qué yo meditaba? Digo, ¿y por qué botamos las semillas? ¿Por qué yo boto las semillas de esta guanábana que está tan buena? Yo la disfruto. La pastora me ha regalado como 2 o 3, unas cuantas. Yo me la he comido siempre. Yo le hago la siguiente pregunta. ¿No podría yo pensar que estoy sacando todo el provecho? Yo no boto nada. Incluso hasta la comparto. Si hay alguien cerca de mí, la guanábana está buena, yo la parto y le doy un pedazo. Lo he hecho. Pudiera sentir que estoy aprovechando totalmente la guanábana. No boto nada. Sin embargo, el Señor en cierta manera me ministró y me dijo, estás botando lo más importante. La semilla es lo más importante de ese fruto. ¿Sabes por qué? Porque es lo único que va a perdurar. La guanábana yo me la comí y se acabó. La compartí y el hermano Nelson fue bendecido, yo también, gloria a Dios, nos comimos la guanábana, pero ahí se acabó todo. Y yo te pregunto, ¿no hay una forma de eficientizar ese recurso? ¿Sí o no? Sí, yo tomé esas semillitas que, haciéndole el testimonio un poquito más largo, uno es a veces tan cabezadura. Yo me propuse eso y oiga lo que dije, las voy a sembrar y si se dan, porque imagínese usted qué voy yo a pensar que esas guanábanas se van a dar si usted viera lo que es eso es una cosita así, de ese tamaño, donde mi esposa pone ahí sus plantitas, como usted puede ver. Y yo fui intrépido un día que ella no estaba por ahí por la casa y metí esas semillas ahí. Pero antes de que eso sucediera, hermano, esas semillas duraron guardadas como 2 meses y pico en un lugar que yo las aparté y que para sembrarlas, pero no fui diligente y las dejé ahí mucho tiempo. Por eso la pastora sabe, hace como 6 meses de eso. ¿Y usted cree que en 6 meses no van a nacer? Ahora es que vienen a nacer esas semillas. No, yo las tenía guardadas. Pero en un momento las recordé y cuando fui a verlas, ¿sabe qué pasa? Ya estaban descoloridas, habían perdido el color, o sea, se veían pálidas y yo dije, wow, pero esto no va a funcionar. ¿Y sabe qué sucede? Que así mismo pasa con nosotros. Creemos que hay semillas que ya no las podemos tirar, que no van a funcionar. Y el Señor te quiere decir en este día, no es así. No importa que tú tengas muchísimo tiempo hablando con esa persona y nunca le hayas dicho nada. No importa que esa familia tuya, tú nunca te hayas acercado a hablarle de Dios. No importa que la semilla esté vieja, hermano, póngala. Póngala. Porque el Señor es quien las va a prosperar. El Señor es quien las va a poner así. Le voy a decir algo más. ¿Sabe qué? Esa semilla, después de que yo la coloqué ahí, yo no volví a hacer nada más con ella. Porque incluso ni siquiera tenía mucha fe. Yo pensé que ya ellas, como las sembré, no iban a germinar. Y me imagino que con el agua que mi esposa le echaba y la que cae por la ventana, ¿verdad? Que se moja de vez en cuando, ella germinó y dio 5 plantas. Entonces, lo que quiero decirte es que tu trabajo es dar la palabra, entregar la semilla,
No te preocupes si ni siquiera tú vas a poder regarla. A veces nos cohibimos, a veces no eficientizamos los recursos que el Señor pone en nuestras manos porque creemos que como yo no voy a estar pendiente de ella, yo le voy a dar la palabra y ¿quién la va a cuidar, pastor? ¿Quién va a continuar predicándole a esa persona, a ese amigo, a esa amiga? Si yo eso fue que lo vi un día en un carro público, ¿y cómo? ¿Para qué me voy a poner a decirle eso? Siémbrala. Siémbrala, que tú no sabes cómo el Señor la va a regar, tú no sabes cómo el Señor lo va a hacer, pero cuando menos te imagines puedes encontrarte con unas cuantas plantas como esas que están ahí. Hermano, necesitamos identificar porque son muchas las cosas. A mí me ministró mucho esta palabra porque verdaderamente, como le decía, a mí me tomó por sorpresa. Yo, después de, imagínese usted, como 2 meses y pico con esas cosas ahí, yo le perdí el asunto, pero llegó un día en que yo fui a la galería y vi esas ramitas. No estaban así, estaban pequeñitas. Y usted no se imagina la emoción que yo sentí porque yo sabía lo que había puesto. Hermano, si usted está seguro en Dios de qué usted tiene en las manos, póngalo, póngalo. Que cuando usted ve el fruto, yo no le puedo describir el gozo que usted va a sentir. Hágalo. Voy a concluir con esto. Y es leyendo pareciera como que no íbamos a utilizar el pasaje que leímos, el verso de Marcos 7, pero sí, lo teníamos guardado, para el final. Y yo quiero leerlo nuevamente para concluir con esto. Y es el verso 28, pero vamos a leerlo nuevamente desde el 25. Marcos 7, 25. Vamos a leer del 25 al 28. Gloria a Dios. Dice nuevamente, en el nombre de Jesús, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Estamos hablando de una mujer que tenía una necesidad. Pero dice que aquella mujer era griega y sirofenicia de nación. O sea, no era una mujer judía. Y había esas limitaciones en aquel tiempo de que la persona que no era parte del pueblo de Dios no se juntaba con el pueblo judío. Y dice acá que ella le rogaba que echase fuera un demonio que tenía su hija. Le rogaba a Jesús. Y dice el verso 27, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En cierta manera el Señor le dice, es que no te corresponde. Esta bendición está reservada para otros. Y muchas veces así hacemos nosotros. Decimos, es que no le corresponde. Lo hacemos, no le corresponde. Cuando le negamos la oportunidad a otros de recibir parte de lo que nosotros tenemos, cuando no eficientizamos esos recursos, le estamos entonces negando la oportunidad de que ellos también sean bendecidos. Pero dice esta mujer, que es lo que más me llamó la atención, en el verso 28, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Gloria a Dios. Hermanos, las migajas son esas cosas que quizás nosotros pudiéramos considerar que no tienen valor. Son esas cosas quizás pequeñas que nosotros estamos dejando escapar. Son esas semillitas que tiramos a la basura después de que no comemos el mango, cualquier fruta. Esas son las migajas. Sin embargo, fíjese que una migaja de nosotros, un poquito de lo que a nosotros nos sobra, y fíjese, mire, que es mucho lo que Dios nos ha dado. Yo estoy seguro que a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, es mucho lo que nos está sobrando, porque lo que Dios nos dio, Dios no se equivoca. Lo que Dios te dio es tanto para que tú lo compartas. Si Dios te manda a compartirlo es porque te ha dado demasiado, es porque te va a sobrar. Lo que pasa es que nosotros no lo estamos utilizando bien. ¿Y sabe qué? Esas migajas, lo que a nosotros consideramos que no tiene valor, que no sirve, esas semillitas pueden solucionarle la vida totalmente a otra persona. Esa mujer, con esas migajas que le dio Jesucristo, con eso que ella le dijo, simplemente, Señor, pero ten misericordia, que aún esos desperdicios que caen en el piso le sirven a los perritos
Con eso era suficiente para ella cambiar su vida. Y dice la palabra de Dios, si usted sigue leyendo, que el Señor le dijo, por esta palabra, vete ya, te lo ganaste. Recibe esas migajas que tú pediste, son tuyas. Y dice que cuando ella llegó a su casa, ya el espíritu se había ido de su hija. Gloria a Dios. ¿Tú entiendes? ¿Entiendes, mi hermano? ¿Cuántos problemas hemos negado a resolver nosotros simplemente por no compartir una migaja de nuestro tiempo, mi hermano? Tiempo que nos sobra, que a veces lo gastamos en cualquier cosa. Esas son migajas que podemos darla a otro que la necesita. Y como te dije hace un momento, quizás esas migajas, quizás esos desperdicios son los que verdaderamente van a perdurar. Quizás esas migajas que podemos sembrar en las otras personas son las que van a dar frutos para un mañana. Esas plantitas que están ahí que usted vio, el plan mío es llevarlas donde una persona, tengo un tío que ya le hablé de eso, que compró una tierrita pequeña ahí para, diría yo, para diversión de él, y le voy a dar unas cuantas, quizás se las de todas, quizás piense compartir con otro. Pero analice lo siguiente, yo no tengo dónde ponerlas. Para mí sería sobrar, un desperdicio. Pero hay muchas personas, hermano, que tienen tierras grandes y abundantes donde se pueden sembrar todas las semillas que nosotros tenemos. Y yo te aseguro que en esa tierra va a dar más fruto que lo que pudieran dar en nosotros, en nuestros bolsillos, que pudieran dar en nuestro zafacón. Mañana quizás esas 5 guanábanas, yo no sé cuántas se convertirán. Yo no sé cuántas darán. No lo sé. Incluso pudiera ser tan grande la bendición que hasta pudiera llegar a mi casa nuevamente otra guanábana de esas mismas. Así mismo, hermano, tú no sabes si lo que tú le estás negando a otro, te estás negando una bendición para ti mismo. Porque tú no sabes cómo te puede bendecir en un mañana esa persona en quien tú sembraste. Tú no lo sabes. Entonces, hermano, wow, no voy a decir así. No, es una palabra fea, yo no quiero decirla, pero no seas tonto, no seamos tontos. Lo del Señor no se retiene, lo del Señor hay que darlo. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios. Gracias por hablar a nuestras vidas, Señor. Padre, yo quiero pedirte perdón, Señor. Perdóname, Señor, por cada semilla, Dios, por cada pequeñito pedazo, Señor, de la fe tan grande que me has dado, que ha sido desperdiciada en mis manos, Dios mío. Perdóname, Dios, por no esforzarme, Señor, para eficientizar, Señor, lo que tú has puesto en mí, Señor. Asimismo te pido, Señor, que perdone a mis hermanos, Señor. Que si alguien ha sido tocado por este mensaje, Señor, que si tú has ministrado sus vidas, Dios mío. Oh, Padre, que tu Espíritu Santo, como decíamos, Señor, que es el que nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, Dios. Que pueda ayudarnos, Dios mío, a fortalecernos, Señor, y a cambiar esa conducta, Señor, en nuestros corazones. Nosotros no queremos, Señor, seguir desperdiciando lo mucho que has puesto en nosotros. Nosotros queremos, Señor, poder dar, Padre, de lo mucho que tú nos has dado, Señor, bendecir a otros. Pon en nosotros, Señor, un corazón, Dios mío, generoso, un corazón amoroso, Señor, que se duela, Dios mío, por la necesidad de los demás. Dios, que entendamos que tenemos, Señor, la solución a muchos problemas, Dios. Que esto no se quede, Señor, en el vacío, sino que como esas pequeñas semillas, Señor Padre, que estaban allí en la foto, que puedan convertirse, Señor, en una planta en nuestros corazones, que pueda llevar fruto esta palabra, Señor, y que nos ayude, Señor, a compartir, Dios mío, a eficientizar, a usar de una manera, Señor, correcta, lo tanto que nos has dado, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque pudiste, Señor, simplemente quitárnoslo. Gloria a Dios, pero tú has permitido, Señor, que hoy nosotros recibamos esta palabra para que nosotros valoremos lo que tenemos en nuestras manos, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos, Señor, y te doy gracias por sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano.
El programa de desarrollo infantil Niños de Bendición es un proyecto dirigido a los niños de Copey. Copey es una comunidad muy pobre ubicada al este de Vallaguana, en la provincia Monte Plata, República Dominicana, donde más de 300 niños y niñas están bajo la influencia de la pobreza, falta de educación, adicción a las drogas, delincuencia y hacinamiento. El Ministerio Remanso de Dios es miembro de las Asambleas de Dios y está dirigido por los pastores Tomás Rodríguez y Arabellis Lorenzo. Estamos comprometidos a proveer almuerzos sin costo diariamente, educación cristocéntrica bilingüe y cuidado a aquellos niños y niñas que han perdido a sus padres o que no pueden vivir con su familia biológica. Hemos estimado que con solo $50 por mes puedes patrocinar a uno de estos niños, de manera que podamos brindarle estos beneficios. Creemos que Dios está obrando en las vidas de estos niños. Tú puedes ser parte de esta bendición, brindando esperanza y provisión. El objetivo principal es asegurar el desarrollo y aprendizaje de los niños mientras son transformados por la palabra de Dios. Con tus oraciones y ofrendas puedes hacer la diferencia sin importar dónde estés. Envía tus donaciones a través de PayPal accediendo al enlace paypal.me/remansodediosoficial. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como @iglesiaremanso o contactarnos vía telefónica a los números que aparecen en pantalla. Sé parte hoy del proyecto Niños de Bendición y únete a lo que Dios está haciendo en Copey. Dios te bendiga.